Una vez más, en ¿Qué creen los que creen? Hoy vamos a hablar de un tema que ya alguna vez hemos tocado, pero que como está tomando mucha fuerza en la iglesia, vale la pena repetirlo. El diaconado permanente. Acá tenemos mi compañero de siempre, Pablo Mutini, que es diácono, y lo tenemos acá a nuestro amigo Daniel Trucco, que es diácono también hace un tiempo, y en estos días pasados se ordenaron 5 diáconos. Vamos a explicar primero ¿qué es esto nuevo del diaconado permanente en la iglesia, ¿no? ¿Cómo nace esto? Y esto nace en el Concilio Vaticano II. En realidad nació en la época de Cristo, ¿no? Pero fue suspendido, sí. El Concilio Vaticano II lo reflotó. Y esto depende de cada diócesis, de cada obispo, y en algunas diócesis prendió con mucha fuerza. Y hoy, por ejemplo, con estos 5 nuevos ordenados, este domingo 23, hay 44 diáconos en la diócesis de San Isidro. En San Isidro tenemos 44 diáconos. Que son casados, con hijos, con familia. Esto, digamos así, de tener que atender la familia y la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles serían las funciones más propias de los diáconos en la iglesia? Y diaconía es servicio, por lo tanto hay que acompañar a los enfermos, a la comunidad, en lo posible hay que evangelizar, misionar, y después, como tareas complementarias, que a veces no son complementarias, bautismos, acompañar a los casamientos, responsos. Claro. Y vos, Pablo, por ejemplo, ¿cómo has compatibilizado tu actividad, así, vamos a decir, profesional, por decir así, con este ejercicio del ministerio en la iglesia, ¿no? ¿Cómo has hecho? Siempre tengo alguna comunidad que me sufre, en líneas generales. No, bien, se puede. A ver, hay una de las cosas que nos plantean a nosotros cuando empezamos a discernir nuestra vocación, que es el tema del acuerdo de nuestras familias, ¿no? Nuestras familias tienen que estar de acuerdo e incluso las esposas firman, en el momento de la ordenación, firman este acuerdo de esposas e hijos. Esposas de cada uno, no varias esposas. Firman un acuerdo y nosotros la verdad que cuando asumimos esto lo asumimos en forma también en algún modo familiar, porque el tiempo que uno le dedica al ministerio muchas veces es tiempo que no nos es propio, es un tiempo de los hijos, es un tiempo de la esposa, es un tiempo de otros, ¿no? Entonces, compatibilizar ministerio con familia es estableciendo los acuerdos fácil, estableciendo los acuerdos, con sesiones de las dos partes, ¿no? Con el tema del trabajo, muchos de los 44 diáconos, como es el caso tuyo, Daniel, ya son personas que tienen una actividad un poco más reducida en cuanto a horarios, actividad laboral. Para los que estamos en plena época laboral, bueno, hay que empezar a decir que no a algunas cosas. Claro. ¿Qué se le va a hacer? Es parte de lo que asume la iglesia cuando convoca a hombres casados para el ministerio y parte de lo que asumimos nosotros cuando sabemos que vamos a estar de alguna forma tironeados. Claro. El cura tiene día libre, ¿no? En general. Entonces uno dice, no, porque el padre el jueves tenía día libre. Claro, pero nosotros tenemos más trabajo los días libres. Claro, o sea, el quien trabaja durante toda la semana, medio sábado y el domingo es tu día libre, y justo es el momento fuerte del ministerio. Entonces, siempre hay una tensión, pero es una tensión que bueno, en definitiva es parte del condimento, ¿no? Claro. Sin condimento el ministerio no debería tener demasiada gracia. En general, Daniel, vos ves que, por ejemplo, con los sacerdotes se ha ido dando un buen entendimiento, porque en el fondo todo diácono es asignado a una parroquia, por lo general, ¿no es cierto? Trabajar en una parroquia. En líneas generales, ¿ha habido entendimiento con los sacerdotes o aparece como esta novedad como con reticencia de parte de los sacerdotes? En general creo que hay un acercamiento, hay casos especiales, pero creo que sí. Yo siempre digo que los diáconos dependemos del obispo, pero vivimos en la casa del párroco. Así que está en la inteligencia de los dos
coordinar y poder llevarse bien. Mi experiencia con los párrocos que he tenido ha sido muy buena. No he tenido ningún inconveniente. Vos además sos ingeniero, pero cuando entraste en el Econodo ya prácticamente tu actividad profesional ya estaba muy avanzada, ¿no? No tenías tanto trabajo. No tenía tanto trabajo, sí. Claro. O sea que estás muy dedicado a la evangelización y al ministerio. Dedico buena parte del día, sí, a temas de la iglesia. Claro. La gente lo que no sé si entiende es que esto es una vocación, ¿no, Pablo? Porque la gente piensa que es un trabajo más, pero nosotros hablamos de una vocación, ¿no? Sería bueno que expliquen un poco qué diferencia entre un trabajo y una vocación, ¿no? A ver, yo lo que creo que la gente no entiende finalmente es esta cuestión canónica, jerárquica dentro de la iglesia. Lo que sí le queda claro a las personas, a la gente en general, es que tenemos los diáconos algún modo de compromiso, participación, responsabilidad o visibilidad de iglesia que nos marca como una característica diferente. A mí me pasa mucho en mi trabajo que la gente se encuentra y sabe que sos diácono y se genera un canal distinto. Probablemente no tengan claro cuáles son los alcances del ministerio. Entonces, en esa no sabes si consagrás, si no consagrás, estas cosas que son como más difíciles de explicar, pero hay una mirada, y pasa mucho también incluso a las salidas de misa, ¿no? Donde la gente sabe en las misas en las que nos toca predicar, cuando podamos hacerlo, o después de los bautismos o de los casamientos, hay una percepción de que sos un tipo de la iglesia, de que sos un ministro ordenado, consagrado, o como puedan verlo, que tenés un fuerte compromiso de fe, pero que también estás muy inserto en el mundo. Yo creo que esto es una cosa que a la gente le queda clara. Incluso después de una prédica o después de una celebración, muchos hombres se te acercan y te dicen, no, vos me entendés a mí porque vos también haces esto, porque vos también trabajás. O sea, me parece que en la gente en general hay poca conciencia probablemente de los detalles específicos, técnicos, pero mucha aceptación del ministerio diaconal en cuanto a sentirse más cercano, ¿no? Yo creo que es así, pero que no fue así, porque en un principio, yo me acuerdo cuando era sacerdote y siendo obispo en Rafaela, empezaban los diáconos a aparecer recién y la gente se resistió un poco. No, yo creo que me case un cura, no que me case un diácono, ¿no es cierto? No sé si alguna vez has tenido experiencia de esa naturaleza. Sí, algunos hay, pero ya no muchos. Inclusive, volviendo un poquito a lo que decía Pablo recién, yo cuando me ordené estaba siendo asesor en un tren con variedad de gente. Como ingeniero. Como ingeniero. Sí, sí. Y claro, es un ambiente donde uno no piensa que hay mucha religiosidad, además, pero mucha de esa gente vino a la ordenación y conversaba de temas que yo nunca hubiera esperado. Yo en ningún momento hice, entre comillas, propaganda, Claro. Pero se fue corriendo la orilla y la gente se acercaba a preguntar cosas. Inclusive tuve algunos bautismos que surgieron ahí en el trabajo. Es interesante lo que decía él, que hay como una aceptación de alguien que está mezclado con ellos. Claro. Inclusive la vestimenta lo acerca a uno más que a Claro. veces que un sacerdote que viene vestido con una ropa específica, ¿no? Y es también, me parece que la percepción de una disponibilidad también, porque justamente lo que está planteando últimamente el Papa Francisco de la Iglesia abierta, de la flexibilización, de los horarios, de la secretaría, del acceso a los sacramentos, todo esto que el Papa lee como una problemática y en realidad la recibe como una problemática de la Iglesia en todo el mundo, la gente es la primera que lo percibe. Entonces, encontrarse con alguien que sienten que es parte de esa iglesia que ellos llevan en su corazón y que es la que le acerca a Jesús, y tenerlo a mano, porque te tienen a mano. Entonces, a vos te pasaba en el trabajo, a mí también en uno de los empleos, cuando recién me ordenaron, a fin de año era una empresa que yo pensé que ni por casualidad me lo iban a pedir, y en la cena de fin de año me dicen, ¿no puedes dar la bendición para el año que viene? Y después durante 3, 4 años me llamaban todos los años, aunque no trabajaba más, para que vaya a dar la bendición. Entonces, es una iglesia, el ministerio diaconal pone a la iglesia muchísimo más cerca de las problemáticas a donde a veces no llega la institución, ¿no? Y lo viven como la institución. Sos iglesia, no sos un curandero.
Claro. Esto creo que es importante. Lo viven como una presencia de iglesia. Claro. Y eso fue un logro de muchos años de construcción y de muchos hermanos nuestros que han seguido con la identidad diaconal intacta, ¿no? No creerse cura, no creerse obispo, no creerse nada. Vos sos quien sos. Y mientras los diáconos logremos mantener y respetar esta identidad, que muchas veces no es fácil, porque te confunden, porque te confundís, porque no sé, las cosas que pasan a las personas, mientras logremos mantener esta identidad, el ministerio va a ser cada vez más reconocido y fecundo por la gente, ¿no? Está bien. En líneas generales, suponete, tus hijos, tus nietos, te han ido aceptando, han ido... Sí, mis hijos son grandes, pero los nietos sí se sorprenden, piden cosas, les gusta. ¿Se lo han visto? Algunos vienen a misa porque yo estoy. Claro. Sí, para ellos es todo un tema, ¿no? Es todo un personaje en la vida familiar. Ajá. Es todo Sí, sí. ¿Tuviste que bautizar nietos? No todavía, pero tengo uno en camino que seguramente... ¿Vos? Yo bautizo, sí, mis nietos hasta ahora, sí, vienen todos bautizados. Me pidieron los chicos que los bautice. Ahora me falta bautizar a la más chica, a la nietita más chica. Así que ya llevo 3 bautizados y una por bautizar. Y uno que viene en camino que también irá. Y después te pasa con los familiares, ¿no? Los amigos, los hijos, los hijos de los amigos de tus hijos. O sea, hay toda una corriente que se va dando de acercamiento a la iglesia, incluso en ámbitos que vos no te esperabas, ¿no? Claro. Es notable y muy lindo cómo se vive. Está bien. Yo he tenido primeras comuniones, eso sí. Ah, sí, Sí, de nietos. los nietos, claro. Porque ya eran más grandes, Claro. entonces... Claro, está bien. Hay un tema que me parece importante dilucidar, que es la formación del diácono, cómo se forman, pero eso lo vamos a hacer en el bloque que viene. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Daniel, ¿cómo se forma un diácono? ¿Cómo se prepara para este ministerio un diácono? Lo primero, en general, ya vienen con una formación de su trabajo en la comunidad previo, son recomendados por su párroco y a partir de ahí
digamos, no hay un tiempo justo, pero un promedio son tipo 5 años y medio, 6, con un primer año que se llama propedéutico, donde es como un estudio de ambas partes, a ver si esto es lo que a uno le gusta y si al equipo formador le gusta a uno, ¿no? El equipo formador lo está asignado por el obispo, es un grupo de personas personas que asignadas son por el obispo. sacerdotes y laicos también, ¿no? Sí, hay, en el caso de San Isidro, hay un director de la escuela que es el padre Santiago Argerich, y bueno, y somos 3 personas más. Y siempre concurre, digamos, como responsable de los diáconos, Monseñor Martín, que nos acompaña en todas las reuniones. El obispo auxiliar. El obispo auxiliar. Después de ese año propedéutico, que puede ser 1 año, pueden ser 2, de acuerdo Sí. a cada candidato, hay 3 años en donde uno tiene que cursar en alguna escuela o teología, o catequesis, o Biblia, de acuerdo a la formación que trae cada uno. A lo mejor alguien dice, yo teología ya la hice, y en vez de hacer teología hace Biblia, y se va viendo con cada uno. Terminado ese ciclo, si todo fue bien, empiezan los ministerios. El primer ministerio es el ser admitido, y después hay, en el lapso de más o menos 1 año y medio, 2 años, tiene que pasar cierto tiempo entre cada ministerio, lectorado, caridad, acolitado, y finalmente la ordenación diaconal. Pero lo importante es esto, ¿no? Que me parece a mí, destacar que no es solamente un tipo de formación intelectual, sino que lo que se ve es si hay justamente vocación, si está la disposición de servicio, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Nosotros todos los lunes, en el caso de San Isidro son los lunes, nos reunimos, después de una misa, hay 1 hora, 1 hora y media de charlas sobre algún tema, discusiones, en donde cada aspirante se lo va conociendo por lo que opina, por lo que dice. O sea, no es una clase magistral, sino un intercambio de opiniones y uno va conociendo a cada uno de los aspirantes. Está bien. Y, digamos, no hay una calificación numérica. Acá no hace falta sacarse un 10 ni un 0. Claro. Es un estudio mutuo de ambas partes. Bueno, una de las cosas claras, los diáconos, lo que es propio del sacerdote es la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Eso el diácono no puede, no son sacramentos accesibles al diácono. Así ¿no? es. Pero muchas veces está lo que se llama la celebración de la palabra, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque a veces la gente se va un domingo a misa y resulta que por cualquier razón el sacerdote no estaba y hay una celebración de la palabra, ¿no? Sí, que Eso lo puede hacer un diácono. Eso lo puede hacer un Lo diácono, hace un sí, diácono. claramente lo hace un diácono. También puede hacerlo un ministro de la comunión, un ministro Sí. extraordinario, pero Fundamentalmente es papel del diácono. es papel del diácono, habiendo diácono, y pasa a veces todo lo que comenté antes de que veníamos charlando de que la gente lo acepta al ministerio diaconal. Ahí cuando aparece la celebración de la palabra, hay gente que incluso hasta te pregunta, che, ¿vale esto como para el domingo? Y me parece que es un aprendizaje que sí todavía es una deuda que tenemos, por lo menos en la iglesia nuestra, en la ciudad, ¿no? Porque en el interior del país y saliendo un poquitito de Buenos Aires, usted lo ha visto cuando ha estado en otras diócesis, no hay sacerdotes para celebrar misa en todas las capillas. Entonces, las celebraciones de la palabra son el modo habitual de reunirse una comunidad. Nosotros, en especial en la diócesis de San Isidro, que teníamos y todavía tenemos la gracia de tener muchas parroquias y también muchos curas, la celebración a veces es algo extraordinario. Pero la realidad es que desde el punto de vista del encuentro de la comunidad, del compartir el Evangelio, del recibir la Eucaristía, del hacer nuestras oraciones entre todos, del salir encendido con la misión para ir a vivir nuestra semana, bueno, en la práctica es algo que perfectamente bien se puede incorporar y que tendría que dejar de ser la rueda de auxilio de la misa, ¿no? Que hoy Claro. mucha gente lo percibe así. Claro. Yo en los primeros años de ordenado me ha pasado una vez en una comunidad que cuando dijeron no viene el cura y celebración, hubo gente que se levantó y se fue. Claro. Y decís, ¿por qué? Si vas a recibir, vas a escuchar la misma palabra, vas a recibir al mismo Jesús Eucaristía, vas a compartir con tu comunidad. Bueno, pero esto creo que todavía merece una catequesis un poco más profunda, por parte de los párrocos, por parte nuestra también como diáconos permanentes, en la catequesis también
porque es perder la oportunidad de un encuentro y de una celebración que va a ser cada vez más común y que por otra parte, con 44 diáconos en la diócesis, más 20, ¿cuántos? 21, sacados los 5 que se acaban de ordenar, más los que se sumen a fin de año. Los que se sumen, o sea, Oye, 21 candidatos. Hay 21 que están en la escuela. Ya. Claro, que están. Y a fin de año siempre viene un lotecito, Claro. 3, 4... O sea, Fíjate que- esto está en expansión, claramente. O sea, Claramente. en unos años vamos a tener 60, 70 diáconos permanentes en la diócesis, va a ser cada vez más común llegar a una capilla o llegar a una parroquia y que te encuentres un señor con una banda cruzada y que esté celebrando la palabra y no presidiendo una misa, ¿no? Claro. Es interesante y quizás también hay que aclararlo porque muchas veces la gente piensa que el diaconado es nada más que una función litúrgica, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo está acá conmigo en este programa y es un servicio diaconal también. Es verdad que lo puede hacer un laico, Sí. pero lo haces vos también porque tu diaconado te lleva a tener este servicio comunicacional, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras áreas aparecen donde el diaconado puede brindar un servicio importante a la iglesia, además de lo litúrgico, ¿no? Yo en mi caso formo parte del equipo de formación de los nuevos diáconos. Hago algún acompañamiento hacia tu persona. Trabajas un poco de secretario mío. Esa. Secretario no creo, pero digamos, no llego a tanto. Pero por algún acompañamiento amistoso. Y lo que no es litúrgico, digamos, puede ser los enfermos. Los enfermos necesitan mucho, inclusive, lo voy a mencionar porque es una persona que yo he querido mucho. Yo acompañé bastante al padre Aníbal Coreza, que acaba de fallecer, y que un sacerdote enfermo no recibe muchas visitas. Claro. Y bueno, con un grupo de otros diáconos, casi todos los días de la semana él tenía una visita. Es interesante ver que el que era sacerdote y distribuyó la comunión terminó su vida recibiendo la comunión de un diácono, ¿no? Sí. Hace nada. Yo tengo la teca de él, un regalo, el día que me ordené, él me regaló bien. su teca. Y después yo creo que hay un área muy importante que es todo el servicio a los El pobres, servicio, ¿no? así Que es. me parece que es un área... Sí, porque el servicio, en lo que es el servicio específicamente que se da desde lugares que aparentemente tienen que ver con la asistencia, ¿no? Ahí se juega mucho esto del diaconado de los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Claro. Una voz de la iglesia, una voz oficial, llamémosle por ponerle un mote, pero la iglesia presente íntegramente en la persona de quien sirve y que ese que sirve tenga un modo de expresar el amor de Dios con gestos, ¿no? Que creo que eso es absolutamente imprescindible para poder vivir la fe. Y el ministerio diaconal, justamente por estar tan cerca de las realidades cotidianas, te permite hablar un lenguaje más cercano, te permite entender ciertas cosas desde otro lugar, te permite hasta tener una mirada distinta frente a quien se acerca a una obra, y es casi que imprescindible para poder vivir el ministerio, pasar por las obras, y para que las obras puedan seguir floreciendo, estar acompañadas, ¿no? Claro. Y para esto el ministerio diaconal es un ministerio Claro. clave. Ahora dicen de las diaconisas y de la ordenación de mujeres, creo que algún día se van a dar cuenta que hace muchos años que son diáconos las mujeres, que sirven las mesas, que atienden a los pobres. Pero como en la iglesia vamos más despacio, se va a lograr en una de esas. Pero Está ese bien. ministerio de estar al lado de los pobres, sirviendo las mesas, atendiendo a los que llegan, a las nuevas viudas, a los nuevos huérfanos, es un lugar clave para el ministerio diaconal. Y una cuestión práctica, por ejemplo, una persona piensa o siente que tiene que ser, que tiene este llamado de Dios, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, una persona, alguien que piensa que el diaconado es para él? Y ¿cuál es el camino por ahí? El camino primero es hacer un buen discernimiento, si realmente lo que él piensa es lo que es el diaconado, ¿no? Hay mucha gente comprometida y con mucha cultura litúrgica, teológica o bíblica, y piensa que ya que con eso alcanza. Yo creo que eso es un complemento, que lo que interesa más es cómo es como persona, cómo es su vocación de servicio, y en eso creo que acompaña mucho el primer ciclo del propedéutico, que ellos se van dando cuenta
cómo es más o menos el diaconado, porque no en todas las parroquias ya hay un diácono como para que puedan ir viendo. Hay parroquias que aparece uno y a mí me pasó, digo, en mi parroquia yo fui el primer diácono. Claro. Y no tenía alguno para Que no había referencia. tener referencia, a ver si lo que yo sentía estaba bien. Algunos me decían, sí, vos tenés que ser, bueno, desde ese impulso a después darse cuenta si es lo que uno quiere. Y hoy hablaba Pablo de esto, y vos también, que no se toma como una profesión, digamos. Yo disfruto mucho de lo que hago y voy contento de hacerlo, compaginando horarios, cosas y demás, pero eso es una parte importante, que no es un trabajo que uno cumple un horario y tiene que hacer estas cosas por día, sino el poder disfrutar de esta tarea que es muy linda, es un regalo de Dios. Está bien. Bueno, con esta última frase me parece que es la que podemos dejarla como clave de este encuentro, ¿no? Diaconado, algo nuevo en la iglesia, algo que va tomando mucho cuerpo. Yo creo que va tomando mucho más cuerpo todavía con el correr de los años y como dice él, es una vocación, por lo tanto un regalo de Dios. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias, Gracias por la misión que cumplen en la vida de...